Hace incontables siglos, en el majestuoso reino de Eldervale, existió una orden de caballeros como ninguna otra. No juraban lealtad a un rey, ni a una corona, sino a un principio mucho más puro: la verdad. Se hacían llamar los caballeros del juramento. Su código era simple, pero inquebrantable. Juraron proteger a los inocentes, sin importar el costo. Juraron jamás pronunciar una mentira. Y lo más importante, juraron morir antes que traicionar su palabra. Eran el pilar moral del reino, un faro de integridad en un mundo a menudo oscuro. Pero la historia nos enseña que hasta las luces más brillantes pueden proyectar sombras. Un día fatídico, el más noble, el más respetado de todos los caballeros, rompió su juramento. El impacto de su traición fue tan profundo que el propio cosmos pareció reaccionar. El cielo lloró una lluvia incesante durante 40 días y 40 noches. Los campos fértiles se marchitaron, convirtiéndose en polvo, y una niebla espesa y sobrenatural descendió sobre Eldervale, una bruma que ningún viento podía disipar, atrapando al reino en un perpetuo crepúsculo de tristeza y desconfianza. Hoy, la memoria de aquellos caballeros ha sido borrada por la fuerza. Sus nombres están prohibidos, susurrados solo en secreto por los más ancianos. Sus estatuas, antes orgullosas, fueron derribadas y reducidas a escombros. Y su arma más sagrada, la espada del juramento, yace enterrada en las ruinas del monasterio donde la orden encontró su fin. Una leyenda oscura rodea la hoja. Dicen que quien se atreva a empuñarla cargará con el peso aplastante de cada juramento roto, de cada promesa traicionada. Pero también, como un eco de esperanza en la desesperación, se murmura que solo esa misma persona tendrá el poder de romper la maldición que asfixia a Eldervale. Kael no tenía nada de héroe. No era un noble, ni un guerrero entrenado. Era un simple herrero de pueblo. Un joven huérfano que había crecido en el olvido, acostumbrado a pasar desapercibido. Sin embargo, cada noche al cerrar los ojos, el mismo sueño lo atormentaba. El rostro borroso de su padre, un hombre del que solo sabía que había sido un escudero al servicio de la legendaria orden antes de desaparecer sin dejar rastro. Su pasado era un rompecabezas al que le faltaban casi todas las piezas. Una tarde, mientras el sol teñía el cielo de naranja, Kael tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Guiado por un mapa desgastado que había encontrado entre las pocas pertenencias de su padre y un recuerdo obstinado que se negaba a morir, se adentró en las ruinas prohibidas del monasterio. El lugar era un esqueleto de piedra, un testimonio silencioso del desastre, y allí, entre los escombros cubiertos de musgo y bajo una llovizna persistente, la vio. La espada del juramento descansaba clavada en un pedestal de piedra agrietado. Era fría, silenciosa y emanaba un aura de poder y tristeza. Pero Kael sintió algo más, sintió que lo estaba esperando. Con el corazón latiéndole en el pecho, extendió una mano temblorosa y tocó la empuñadura. En ese instante, el pasado estalló en su mente como un torbellino de visiones. Vio caballeros arrodillándose en solemne ceremonia. Vio un beso de hermandad compartido entre dos guerreros. Y luego, la imagen más brutal de todas. Una daga, brillante y cruel, hundiéndose en la espalda de un hermano de armas. Una voz antigua, poderosa y resonante, no habló a sus oídos, sino directamente a su alma. Quien empuñe esta hoja cargará con el peso de todos los juramentos rotos. Protegerás a los inocentes, castigarás al traidor, y si fallas, si flaqueas en tu misión, tu alma se perderá para siempre en el vacío. Un frío helador recorrió el pecho de Kael, un frío que no era de este mundo. Y en ese mismo instante, algo se desvaneció de su mente. Intentó recordar el rostro de su madre, su sonrisa, el calor de su abrazo, y no pudo.
solo había un vacío. Porque la espada no concede poder sin exigir un precio terrible. Roba recuerdos. Cada vez que la uses, perderás un trozo de ti mismo. Así comenzó la peregrinación de Kael, un viaje que no buscaba gloria, sino redención. Su primera prueba llegó pronto. En un pueblo indefenso, asediado por una banda de bandidos sanguinarios, Kael desenvainó la espada del juramento por primera vez. La hoja cobró vida, brillando con una luz azulada, como un relámpago contenido. Con movimientos que nunca supo que poseía, se enfrentó a los enemigos. La batalla fue breve y decisiva. Los bandidos cayeron y el pueblo fue liberado. Pero esa noche, mientras contemplaba el manto de estrellas, Kael se dio cuenta con horror de que no podía recordar la sensación de su primer beso. El precio ya se estaba cobrando. Su camino lo llevó más adelante a una ciudad gobernada por un tirano cruel. Al investigar, Kael descubrió una verdad escalofriante. Aquel déspota era un antiguo caballero de la Orden, uno que había sobrevivido a la caída, pero había corrompido sus ideales. Se enfrentó a él, luchando no solo con acero, sino con el honor que la espada le exigía. Y ganó. La ciudad celebró su liberación. Pero al despertar a la mañana siguiente, Kael intentó reír y no pudo. El recuerdo de la alegría, de la risa espontánea, se había ido. Con cada victoria, con cada acto de justicia, se volvía más vacío, un fantasma habitando su propio cuerpo. Poco a poco, uniendo las piezas de su pasado perdido y las pistas que encontraba, Kael descubrió la verdad definitiva, una que lo golpeó con la fuerza de un martillo de herrero. El traidor original, el caballero que rompió el primer juramento y condenó al reino, no había muerto. Había adoptado una nueva identidad, ascendiendo en poder y astucia. Ahora se hacía llamar Lord Valerius, el gobernador absoluto del reino, el hombre que se movía entre las sombras de la niebla que él mismo había provocado. Y fue él, Valerius, quien ordenó asesinar a su padre. El enfrentamiento final era inevitable. Kael llegó al salón del trono. El lugar era un reflejo del reino. Techos rotos por donde se colaba la lluvia, ventanas hechas añicos que dejaban entrar la niebla perpetua. Allí, con una calma insultante, lo esperaba Lord Valerius. Sostenía una copa de vino en la mano y una sonrisa torcida jugaba en sus labios. «Tu padre también empuñó la espada», dijo Valerius, su voz goteando veneno. «Un hombre noble, sin duda. Pero cuando llegó el momento de la verdad, cuando la espada le exigió el sacrificio final, eligió vivir, eligió olvidarte, muchacho. Olvidó tu nombre para salvar su propia alma». Kael miró la espada en su mano. Sentía su peso, su frío, su hambre de recuerdos. Apenas podía recordar ya su propio rostro en un reflejo. Solo le quedaba un último recuerdo personal. Uno pequeño e insignificante, pero suyo, el nombre de su perro de la infancia, Lumo. Podía matar a Valerius, podía obtener su venganza, pero mientras miraba al hombre que lo había destruido todo, se preguntó, ¿sería eso justicia o solo un ciclo de violencia sin fin? Entonces Kael hizo lo impensable, lo que ningún otro portador de la espada se había atrevido a hacer. Con un grito que no era de furia, sino de liberación, clavó la espada del juramento en el suelo de piedra del trono. «El verdadero juramento no es de sangre», declaró, su voz resonando con una nueva autoridad. «Es de justicia». En el momento en que pronunció esas palabras, la hoja maldita se quebró en 1000 pedazos. Un pulso de energía pura emanó del suelo, y la niebla que había ahogado Eldervale durante décadas comenzó a disiparse. Los rayos del sol, por primera vez en generaciones, atravesaron las nubes y bañaron el reino con una luz dorada y cálida. Él se alejó del castillo en ruinas. Caminó solo por un campo dorado, bañado por el sol. No tenía recuerdos. No tenía un nombre que sintiera como propio.
pero por primera vez en mucho tiempo tenía la conciencia tranquila. Una niña pequeña que jugaba en el campo corrió hacia él y con la curiosidad inocente de la infancia le preguntó: ¿Quién eres? Él la miró y una sonrisa genuina, la primera en años, iluminó su rostro. Alguien que cumplió su palabra. Y así, la leyenda de la espada del juramento llegó a su fin. No con una batalla épica, no con sangre y venganza, sino con un simple acto de honor. Porque a veces, lo más valiente que uno puede hacer no es empuñar una espada, sino tener la sabiduría y la fuerza para saber cuándo dejarla caer. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te gustan las leyendas como esta, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras. ¡Hasta la próxima!